Vamos a cambiar de tema para hablar de la celebración ayer de los 55 años de la Revolución Cubana, el análisis con nuestra compañera Telma Luzani del nuevo escenario político en la isla. Buen día, Telma. Feliz año, Telma. ¿Qué tal? Buen día, feliz año. Sí, efectivamente en la isla hay cambios muy importantes, pero también una gran celebración porque se han cumplido 55 años de la Revolución Cubana. Una revolución que sin duda no solo marcó a la isla, sino a todo el continente. Ha sido faro siempre desde que sucedió en los años 60 y hasta hoy día sigue siendo fundamental sus cambios y su influencia en toda América Latina. Entonces, para hablar de esto, hemos invitado al embajador cubano acá en la Argentina, Jorge Lamadrid. Muchísimas gracias por estar en Canal 7, en la televisión pública. Gracias embajador. a ustedes por la invitación. Embajador, bueno, la primera pregunta sería en torno a los cambios. Leí, mejor dicho, que el presidente Raúl Castro, a partir de mañana ya se va a poder hacer libre venta de autos y, entre otras cosas, ha habido un avance en la posibilidad de cuentapropismo, de venta de viviendas. Quería saber que nos cuente un poco sobre esos cambios y si esto cambia el rumbo del socialismo. Claro, yo te podría decir, en primer lugar, que la revolución es en sí misma un permanente cambio. El principal de esos cambios se inició hace 55 años ahora. Y como parte de una reestructuración del modelo económico cubano, se están efectivamente instrumentando transformaciones en más de un tema que tienen que ver fundamentalmente con la eficiencia de nuestra economía, con la redistribución de la fuerza de trabajo y ubicarla en aquellos sectores en donde más necesidad tenemos, por ejemplo, con la meta de producir lo Claro. que necesitamos para alimentarnos, ¿no? Por ejemplo. Es un sector estratégico, el agropecuario, en el que se ha concentrado muchos de estos modificaciones, reestructuraciones en nuestro modelo económico, pero que tiene que ver también con una característica. Incluso en su intervención ayer, el presidente cubano reiteraba ese estilo, ese modelo que siempre aplicamos invariablemente cuando se trata de adoptar decisiones trascendentes en el país. Esta podemos decir que es una de las más trascendentes en los 55 años, ¿no es cierto? Y estuvo presidida precisamente de una consulta masiva. 8,5 millones de cubanos participaron en este proceso. ¿Durante cuánto tiempo? Durante casi un año. Claro. Se introdujeron cambios sustanciales a los lineamientos, al proyecto de lineamientos que se habían concebido, y esa participación popular es la mejor garantía de que la nave llegue a buen puerto, ¿no? Claro. Otro de los cambios era importante también para Cuba es el tema de que ahora pueden salir los cubanos sin ningún tipo de requisito previo. Y leí también que una de las, digamos, había agoreros que decían que bueno, que entonces los cubanos iban a ir y no iban a volver. ¿Pasó algo de eso? No, en lo absoluto. El tema migratorio en Cuba estaba totalmente descompresionado. En los últimos 10 años habían viajado al exterior más de promedio anual 130.000 cubanos. En comparativamente es mucho más que países de la dimensión de Cuba, de su población de 11 millones de habitantes. O sea que el tema migratorio estaba descompresionado, no había presión ninguna. Y cuando se flexibilizan los requisitos, el 14 de enero del año pasado, del 2013, se efectivamente viabilizó y subieron de esos 130.000, salieron del país unos 200 y tantos mil. O sea que hubo una aceptación, pero en la práctica no significó el éxodo y lo que agoreros efectivamente intentaban introducir, ¿no? Acá yo recuerdo perfectamente un titular de un periódico nacional argentino que decía cambio histórico, el hecho de la normalización, la flexibilización de los trámites migratorios. Y estoy seguro que el contenido del artículo estaba diseñado para el otro día decir millones de cubanos asaltan las oficinas de inmigración tratando de salir del país. Claro. Exactamente, y nada de eso sucedió. Sí, la propaganda, digamos, contra Cuba, he leído respecto a los cambios también que hay medios, sobre todo en Estados Unidos, que presionan por la velocidad de los cambios. Me acuerdo mucho en la época de la Unión Soviética, cuando también presionaban a Gorbachov por los cambios rápidos, ¿no? Y los cambios rápidos a veces no son
muy beneficiosos como quedó aprobado con el tema de la Unión Soviética. Totalmente, totalmente. Hay un principio que se aplica, es sin prisa, pero sin pausa. Y lo estamos cumpliendo, lo estamos cumpliendo. Otro tema interesante, yo estuve hace un mes y pico en Cuba, bueno, y estuve en Guantánamo justamente y pude ver el asedio, por un lado, famoso asedio de Estados Unidos, no solo con eso, sino con el bloqueo. Pero para seguir con los cambios, un tema que me impactó mucho fue la construcción que están haciendo en el puerto del Mariel, con capitales brasileños. Va a ser el puerto más importante en captación de contenedores y viajes de Occidente a Oriente. ¿Ese es el proyecto? El proyecto es realmente un megaproyecto. Imagínate que se trata de trasladar el puerto principal del país hacia otro lugar, 45 kilómetros de La Habana. El puerto de La Habana se destinará entonces a fines turísticos, a fines de embellecer y disfrutar más la vida capitalina. Recuerda de alguna forma al Puerto Madero argentino. Sería un lugar para cruceros y para actividad turística y por supuesto de los capitalinos cubanos también, por supuesto. El proyecto de Mariel es el más ambicioso en muchos años y se construye efectivamente con capital brasileño tengo entendido. y cubano. Sí, hay una participación importante de los constructores cubanos y significa transformar... Mano de obra, ¿no? Sí, claro, claro. No, sé que la presidenta Dilma Rousseff, cuando vaya en enero ahora a la cumbre de la CELAC, va a estar ella para la inauguración. Y bueno, y era una pregunta en relación a los 55 años, ¿no? de la revolución. Usted era muy chico, seguramente, cuando fue esto. Quisiera si tiene algún recuerdo de los cambios y una evaluación también de esos cambios en 55 años. Los cubanos que tuvimos el privilegio de presenciar ese hecho histórico, lo recordamos muy bien. Yo tenía 7 años y lo recuerdo vívidamente, ¿no? La transformación, la efervescencia, la enorme entusiasmo, ¿no?, que desbordó el país, que se concentró en la capital el 8 de enero con la entrada de esa caravana ¿Usted vivía en La Habana? del ejército rebelde. En La Habana vivía, del ejército rebelde que procedente de las provincias orientales llegó a la capital 8 días después. El propio 1 de enero, dos paradigmas de la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, fueron los comandantes que envió el comandante en jefe, Fidel Castro, a tomar las dos principales cuarteles de la capital, zonas militares, Cabañas y Columbia, que eran los centros de poder militar de la dictadura de Fulgencio Batista. Con ello garantizaban que no se escamoteara una vez más el triunfo popular, que ya nos había sucedido en 1898, cuando las tropas de Estados Unidos no permitieron a las tropas mambisas entrar en la ciudad de Santiago de Cuba, en el oriente cubano. Esa fue la condición y a la semana, el 8 de enero precisamente, entraba la caravana con Fidel Castro a la cabeza y se consolidaba el triunfo popular en el país. Fue un momento trascendente que cambió la vida no solo de la gente, sino del país. Y de América Latina. Y de la región también. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Lamadrid, embajador de Cuba en la Argentina, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación y de todo corazón, muchas felicidades, un feliz año. Un feliz año para todos. A los televidentes de Canal 7. Muchas gracias. Bueno, Patricia, entonces acá vemos este festejo importante de la Revolución y los dejo a ustedes. Gracias a los dos, Telma.